consagración. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, en nuestro último mensaje, de la palabra consagración. Consagración se trata de rendir mi vida enteramente e incondicionalmente al Señor. La palabra incondicional significa que yo pongo mi vida, pero no le pongo a Dios ninguna condición. Yo le prometo a Dios que le voy a servir, que le voy a seguir, que le voy a ser fiel, pero no le pido nada a cambio. Me entrego enteramente. Y eso es lo que nosotros necesitamos, vencer a ese gigante de la tentación de vivir para nosotros y decidirnos vivir para Dios. El Señor Jesucristo aquí nos enseña que la clave para vivir una vida consagrada es poder tomar la cruz y poder seguirle cada día. Necesitamos saber en esta tarde que no existe cristianismo sin cruz. Así que si quiere seguir al Señor, inevitablemente tendrá que aprender a llevar la cruz. Ahora, cuando hablamos de llevar la cruz, estamos hablando de tres cosas. En primer lugar, la cruz era un símbolo de vergüenza. Toda persona que llevaba una cruz era sometida a una vergüenza. Cuando llevaron a nuestro Señor para crucificar en el monte Calvario, los padres acostumbraban a sacar sus niños a las puertas de las casas y mirar a aquellas personas que llevaban la cruz. La persona que llevaba una cruz era acusada por el gobierno romano de sedición y podía ser crucificado por rebelarse contra el César o por haber cometido un crimen. Así que las personas que llevaban una cruz por las calles, eso era para someterlo a momentos de vergüenza. La gente salía, les miraba, se burlaban de ellos, les insultaban, les tiraban piedra. Todo eso sucedió también con nuestro Señor. Entonces, tomar la cruz significa estar dispuesto a pasar vergüenza. En el lugar donde ustedes estudian, en la escuela, en el liceo, al lugar donde ustedes van, muchos se van a burlar de su fe. Muchos van a querer dejarlos en ridículo. Muchas veces van a estar sometidos a vergüenza, pero yo, por el nombre del Señor, voy a seguir adelante tomando la cruz. No voy a ceder a las presiones de mis compañeros. Yo no voy a ceder a las presiones de mi familia. Yo prometí tomar la cruz y seguir al Señor. Y aunque me avergüencen, igual yo voy a ser fiel al Señor llevando la cruz. En segundo lugar, debemos entender que la cruz también es símbolo de dolor. La persona que era crucificada no era una persona atada a una cruz, era una persona clavada a esa cruz. Hubo clavos que traspasaron las manos de nuestro Señor, los pies de nuestro Señor. El Salmo 23, que hablaba de la crucifixión, dice: horadaron mis manos y mis pies. Esa palabra horadaron literalmente significa perforaron mis manos y mis pies para clavarlo al madero. La cruz era un símbolo de dolor. Usted y yo vamos a tener que acostumbrarnos a esas cosas si es que decidimos ser fieles al Señor y consagrados al Señor. Y la tercera cosa que debemos saber que implica llevar la cruz del Señor es la muerte, porque inevitablemente todos crucificados morirán. Hay que estar dispuesto a vivir para Cristo y también hay que pensar en que un día tenemos que morir por Cristo. Mantenernos fieles no solamente en el comienzo de nuestra carrera, sino que al final de nuestra carrera también mantenernos en fidelidad, llevando la cruz fielmente. Por eso en esta tarde y en este último mensaje necesitamos meditar en esa palabra consagración, el poder entregar mi cuerpo enteramente, en forma incondicional, sin poner ninguna condición. Yo entrego mi vida para llevar la cruz de Cristo y llevar bien en alto el mensaje de la cruz. Ese mensaje del Evangelio es un mensaje de buenas noticias, es un mensaje que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Es el mensaje que puede traer perdón de pecados y salvación eterna al hombre. Cuando yo estoy llevando la cruz, estoy llevando adelante ese mensaje también. Así que de eso se trata. Hay tres cosas que vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, nosotros necesitamos tener una vida consagrada para que podamos nosotros tener una doctrina sana. Una vida consagrada para sostener una doctrina sana. ¿Por qué muchas iglesias se corrompen? ¿Por qué muchos cristianos se corrompen en su doctrina? La razón es porque no tienen vidas consagradas. Den una mirada conmigo a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. La carta de Pablo
a los Filipenses capítulo 1. Vamos a estar mirando 3 versículos allí muy fáciles de retener. Filipenses el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7, el versículo 17 y el versículo 27. Lo vamos a retener de modo muy fácil. Filipenses el capítulo 1, versículo 7, versículo 17 y versículo 27. ¿Ya estamos preparados ahí? Dice la palabra de Dios: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Quiero que note ahí esa expresión que Pablo dice que yo estoy puesto para la defensa y confirmación del Evangelio. Una vida consagrada es una vida que defiende el Evangelio. Cuando nosotros defendemos el Evangelio, creemos que Cristo resucitó corporalmente y creemos que Cristo regresará corporalmente. Estamos creyendo en eso y estamos puestos para la defensa del Evangelio. Son muchos los engañadores que dicen que Cristo no resucitó. Otros dicen que Cristo nunca existió, que fue un mito. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente: Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y nosotros estamos con una vida consagrada para defender ese mensaje, el mensaje del Evangelio. Pero el versículo 17, mire cómo dice el apóstol aquí. Verso 17 dice la palabra de Dios: pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Otra vez Pablo enfatiza en esa verdad. Estamos puestos para la defensa del Evangelio. Hay una palabra que se usa en el idioma griego, es la palabra apología o la palabra apologética. Esa palabra quiere decir que estamos para defender el Evangelio. La gente puede criticarnos a nosotros, pueden insultarnos a nosotros, pueden difamarnos a nosotros, pero cuando la gente está levantando la voz de una doctrina falsa, nosotros desde vida consagrada nos levantamos para defender la verdad. Estamos puestos para la defensa del Evangelio. En todas estas casi 3 décadas que llevo como predicador, mucha gente me ha difamado, mucha gente ha hablado mal, han murmurado en muchos lugares, han inventado cosas en muchos lugares. Yo no levanto ahí el teléfono para defender mi honor. Yo no levanto el teléfono para defender mi buen nombre. Esas cosas no me interesan. Yo estoy puesto para defender el Evangelio de Cristo. Conmigo pueden meterse todo lo que quiera, atacarme todo lo que quiera, causar todos los daños que la gente quiera. Pero cuando la verdad es pisoteada, entonces un hombre de corazón consagrado se levanta y se pone en defensa del Evangelio. El verso 27, mire cómo enseña ahí el apóstol. Dice la palabra de Dios, verso 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora Pablo dice allí a los filipenses: tenemos que estar unánimes, juntos, como un solo cuerpo, como si fuéramos una sola persona, juntos, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. A mí me gustaría que este campamento en el cual nosotros nos hemos conocido, podamos empezar a caminar juntos, unidos por esa fe del Evangelio. Que podamos empezar a caminar juntos para defender la verdad del Evangelio. Ahora, mire esto. En el pasado, a nuestros predecesores en la fe le llamaban los anabautistas. Los anabautistas era un seudónimo que pretendían burlarse puesto por la religión romana. Y esa palabra anabautista, el nombre que nos dieron, es lo que vuelven a bautizar. Y los anabautistas fueron perseguidos y muertos por millones. Desde el año 313 después de Cristo, cuando Constantino subió al poder, hasta los años 1500 que apareció en la escena Martín Lutero, se mataron 50 millones de bautistas, 50 millones de bautistas, solamente por predicar en contra del bautismo de niños y por predicar sobre la separación de la iglesia y el Estado. Esa gente dejó un testimonio de sangre,
dieron sus vidas por defender la palabra de Dios. Recordando a algunos de ellos en esta tarde, hubo uno que se llamó Baltasar Hutmayer. Ese nombre quizás no le diga nada, pero ese hombre en el año 1524 escribió un folleto que hablaba acerca de aquellos que queman o matan con la espada a los cristianos. Y en ese folleto fue que desató toda una persecución a este hombre. Baltasar Hutmayer fue un hombre puesto en la cárcel muchas veces, torturado muchas veces, castigado muchas veces. Y un día del año 1524, él y su esposa fueron quemados en la hoguera, en la ciudad de Viena. Ese es de la clase de hombres, de la clase de personas que desde el fondo de la historia nos iluminan con una llama santa y nos motivan a que no solamente hay que vivir por Cristo, sino que también hay que estar dispuestos a morir por Cristo. Amén. Cuando algunos escuchan hablar de esas cosas, dicen, esto no será un fanatismo religioso. No se trata de eso, se trata de ser fieles al Señor. Amén. De tomar un compromiso delante del Señor y un compromiso con el Señor. No es algo con personas, no es algo conmigo, no es algo con la iglesia local, es un compromiso directo con Cristo. Allá en el año 1498, también en la ciudad de Florencia, en Nápoles, hubo una gran matanza. Un hombre de la religión romana se había convertido a Cristo realmente. Él se llamó Jerónimo Savonarola. Jerónimo Savonarola era un hombre conocido, un predicador después por tener una voz de trueno, así le llamaban él, la voz del trueno. Él se convirtió a Cristo, él entendió que la religión que él representaba no era lo que veían las Escrituras. Así que empezó a predicar en contra de los abusos de Roma, en contra de la sodomía que existía en Roma. Y ese hombre levantó su voz en contra del atropello de los ricos sobre los pobres. Y allí, en el año 1498, el Papa de aquel tiempo entró en la ciudad de Florencia. Savonarola y otros se pusieron en una capilla de San Marcos. Y allí en ese lugar fueron tomados prisioneros, les torturaron, le destruyeron casi todo el cuerpo, solamente le dejaron sano su mano derecha para que firmara un documento de arrepentimiento. Y después de todo eso, le pusieron en la horca, y después que le ahorcaron, quemaron por horas y horas y horas su cuerpo, que nunca terminaba de consumirse. Hombres por todos lados vivieron para Cristo, dieron sus vidas por Cristo. Y yo cuando miro sus testimonios, yo veo que la diferencia en sus vidas es que tenían vidas consagradas al Señor. Era gente que se había entregado al Señor y había prometido servirle de manera incondicional. Y allí están esos testimonios. El cristianismo no es un juego para niños. Ninguno de nosotros debe tomar la iglesia como un juego. Cuando nosotros tomamos un compromiso con Cristo, debemos ponernos en serio, andar en este camino, a tomar la cruz y seguir al Señor. No somos seguidores de hombres, no somos seguidores de una religión de hombres, somos seguidores de Cristo. Y para andar siguiendo sus pisadas, necesitamos tomar la cruz y seguirle con Él. Tener una vida consagrada para poder servir al Señor. Baltasar Hutmayer, el hombre que le hablé al comienzo, este hombre, a pesar de que le quemaron en esa hoguera, hay una frase que yo quiero rescatar de él en esta tarde. Él dijo, la verdad de Dios es algo indestructible. Y usted tiene que saber eso en esta tarde. La verdad de Dios, la palabra de Dios, es una verdad indestructible. Por más que los hombres se dediquen a perseguir con fuego y espadas a otro, esta verdad sigue adelante, esta verdad permanece, es una verdad indestructible, es una verdad eterna, porque su autor es eterno. En segundo lugar, quiero hablar unos minutos de tener una vida consagrada para poder predicar el Evangelio. Necesitamos una vida consagrada para defender la doctrina sana. Y necesitamos una vida consagrada para poder predicar el Evangelio. Mire ahí conmigo, por favor, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16.
Y una vez que llega ahí, ponga su atención, verso 8 a 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y los versículos 8 a 10. Dice ahí la palabra del Señor. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Lo que enseña el contexto es que Pablo tuvo una visión, y esa visión era la de un varón macedonio que decía: pásanos a ayudar. Y ahora Pablo dice: cuando vimos esa visión, entendimos de que Dios nos estaba llamando para predicar el Evangelio. Ahora este mundo está clamando y reclamando a los bautistas que vayamos y les prediquemos el Evangelio. Alguno podrá decir en esta tarde: pero no hay otro grupo cristiano, no hay otras clases de congregaciones que puedan ir y predicar el Evangelio. Yo no sé si hay muchos, pero lo que sí sé es que a través de 2000 años de la historia cristiana, los bautistas siempre hemos predicado el Evangelio. Los bautistas hemos sido dueños de la frase y de la verdad: un bautista, un misionero, un bautista, un misionero, un bautista, un ganador de almas. Y nosotros no podemos romper con esa cadena. Necesitamos mantenernos en esa senda. Este mundo está dando gritos desesperados diciendo: pásanos a ayudar, pásanos a ayudar. Hogares destruidos, como hablamos ayer, que son sucursales del infierno, están gritando: alguien que venga a traer esa palabra viva, esa palabra de vida, alguien que venga a ayudar a nuestra familia. Los jóvenes en las esquinas, prisioneros de la droga y del alcohol, dice que algún bautista venga a predicarnos, que alguno venga a ayudarnos. Este mundo clama gritos: pasa a ayudar, venga a ayudar, venga a ayudar. El problema que tenemos es nuestra sordera espiritual. Es el problema que Pablo no tenía. Él entendió rápidamente cuando vio ese varón macedonio que les estaba pidiendo ayuda, que pasen para que les predique el Evangelio de Jesucristo. Hay algo que Pablo dijo a la iglesia en Corinto, la primera carta, capítulo 9 y el versículo 16. Pablo dice: me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el Evangelio. Él dice: me es impuesta una necesidad, tengo una carga en mi espalda, tengo una carga sobre mi vida, yo tengo que predicar el Evangelio. Y me gusta decir en ese pasaje que una necesidad es como cuando nosotros estamos en un ambiente donde nos falta el aire, sabemos que precisamos de aire y de pronto respiramos ahí afuera un aire fresco, respiramos profundamente, nos sentimos vivos. Así como necesitamos respirar, también necesitamos predicar el Evangelio. Cuando se acerca el mediodía y nuestro estómago empieza a tener ahí molestias, nuestro cuerpo está reclamando comida, tenemos hambre y luego que comemos ya estamos tranquilos, estamos satisfechos. Así como necesitamos de comida, necesitamos predicar el Evangelio. En un día de verano, bajo un sol intenso, tenemos sed, estamos cansados y tomamos un vaso de agua fresca y parece que volvemos a la vida. Y así como necesitamos de un vaso de agua fresca, necesitamos predicar el Evangelio. Dice Pablo: me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Cómo debo hacerlo? Lo debo hacer desde una vida consagrada. Una vida consagrada. Mire, yo creo que si vuelvo por estos lugares me van a escuchar hablar mucho sobre este asunto. Pero déjeme representar ese punto en una historia de nuestro tiempo. Esta historia es la que yo la titulo El predicador del piso 101. Predicador del piso 101 fue algo que sucedió el día 11 de septiembre del año 2001. El 11 de septiembre del año 2001, en la ciudad de Nueva York, en un lugar donde estaban ahí sus dos torres más altas del mundo de los negocios, vinieron los aviones, según la prensa, los aviones guiados por terroristas, y allí impactaron esas dos torres conocidas como las Torres Gemelas. Las cifras oficiales de muertos, según el gobierno de los Estados Unidos, eran de unas 3.000 personas. Yo creo que la realidad indica que fueron más de 10.000 los muertos en aquella jornada. Dos torres inmensas se derrumbaron. Pero en una de esas torres, en el piso 101, en una de las oficinas donde se manejaban millones de dólares, había un hombre al cual casi todos se burlaban de su creencia.